un artículo que aparece en un texto. El autor del artículo que se leerá para este audio es Heinz Sonntag. Es un artículo del año 1991 titulado El Estado en América Latina. Aparece en el siguiente libro, en el libro titulado América Latina, lo propio y lo ajeno. Ese texto aparece como compiladoras del texto Pilar Lozano y Eva Karnowski. América Latina, lo propio y lo ajeno fue publicada en la ciudad de Bogotá por CINET, y el artículo de Heinz Sonntag va de la página 37 a la página 50. El contenido del artículo está dividido por su autor, el sociólogo alemán Sonntag, en 3 partes tituladas primero, segundo y tercero. Vamos a ir ya mismo al contenido del artículo. Bien, estando en la página 37 el título, El Estado en América Latina, escrito por Heinz R. Sonntag, sociólogo alemán. Primera parte. Bien, antes de la primera parte vamos a ver una cita de pie de página que está colocada sobre el final del título del artículo. Dice el autor a pie de página lo siguiente: bajo el título, comillas, hacia una teoría política del capitalismo periférico, fin de las comillas, he presentado en las revistas tituladas Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación y la revista Problemas del Desarrollo, he presentado aproximaciones a la comprensión histórico-estructural y conceptualización teórica del Estado de América Latina. Durante los siguientes años he trabajado empíricamente sobre los estados y los sistemas políticos latinoamericanos. Aquellas aproximaciones no han sido refutadas, sino más bien confirmadas por estos estudios. Ello remite al hecho de que llevan al concepto rasgos estructurales de larga duración histórica en el sentido de Fernán Braudel. Las retomo entonces en este ensayo. Estoy consciente que la generalización, comillas, América Latina, fin de las comillas, implica riesgos, particularmente el peligro de sacrificar en el altar de las características estructurales comunes de las sociedades sus especificidades y diferencias. Como a cualquier otra interpretación científico-social, también a esta hay que leerla bajo el lema de mutatis mutandis. Para terminar los prelogomones, es menester destacar que la presente es una versión casi textualmente traducida del trabajo escrito para el libro, un concepto escrito en alemán, Weißbuch Latinoamérica, y algo más, punto. Terminamos la cita de pie de página, vamos a la otra parte del texto. Entonces retomamos. El Estado en América Latina, escrito por Heinz Sonntag, primera parte. La prehistoria del Estado de América Latina comienza con la conquista del subcontinente por los españoles y contiene elementos que operan hasta en la actualidad. A menudo se ha descrito cómo se les hizo fácil a los invasores la subyugación de los indios, en especial los de las civilizaciones avanzadas de los Andes y de los que hoy en día es Centroamérica y México. En el sentido mismo de la palabra, decapitaron las cúpulas de los estados y se apropiaron o se adaptaron las estructuras estatales existentes. Más tarde, las completaron con instituciones que habían traído de su patria o que habían mandado a hacer por su estado. Dice el autor entre paréntesis, estado representado por la monarquía ibérica estrechamente vinculada con la Iglesia Católica, fin del paréntesis. Así fue posible consolidar la nueva dominación en forma relativamente rápida, como una suerte de ósmosis de lo entonces propio y lo entonces ajeno. Donde no existían tales estructuras y aparatos, la resistencia activa y pasiva contra los conquistadores fue significativamente más grande. Partía de tribus indígenas de una evolución sociocultural, comillas, inferior y comillas, orden, y sin, comillas, orden estatal. Bueno, quitando las comillas quedaría así. Partía de tribus indígenas de una evolución sociocultural inferior y sin orden estatal.
por ejemplo, en lo que hoy es Venezuela y en el territorio del actual Chile. Entonces las palabras inferior y orden entrecomilladas. Sigamos. Tal resistencia no pudo ser derrotada definitivamente, sino después de largas luchas, a veces de siglos. En estas regiones, el establecimiento de una dominación institucionalizada fue más difícil. Por ello, fueron subordinadas administrativamente a aquellas en donde la colonización había implicado también una rápida consolidación política. Los sistemas de dominación así establecidos tenían que cumplir desde el primer siglo de la época colonial dos funciones que mantuvieron su significado en los tiempos siguientes e incluso más allá de la ruptura formal que significó la independencia. El autor tiene un pie de página respecto de los sistemas de dominación así establecidos. Vamos a eso. Dice en el pie de página: no lo llaman estados solamente porque les faltaba un elemento importante del carácter de estado, esto es, la soberanía sobre su propio territorio. Fin del pie de página. Volvemos al cuerpo central del texto. Hacia adentro tenían que asegurar las condiciones societales para la expoliación, es decir, inicialmente el robo de piedras y metales preciosos y el establecimiento de unidades de producción para su explotación o para el aprovisionamiento de los conquistadores. Ambos procesos se realizaron bajo la esclavización de la población indígena. Hacia afuera tenían que garantizar la transferencia de lo robado y de lo producido hacia la metrópolis ibérica. En el curso posterior de la época colonial, el ejercicio de la dominación se complicaba en la medida en que se diversificaba la estructura social. Más y más españoles y portugueses, entre paréntesis, y colonizadores de otras partes de Europa, fin del paréntesis, se asentaban en América Latina, surgiendo una capa de propietarios locales de tierras y minas. Los, comillas, criollos, fin de las comillas. La relevancia económica del robo de los metales preciosos disminuyó y su explotación productiva en las minas aumentó. En las haciendas y plantaciones se cultivaban productos agrícolas que estaban destinados para el consumo local o para bienes de consumo de lujo para el mercado europeo. La esclavitud se mantuvo como forma de expoliación de la fuerza de trabajo, ya sea de la indígena, en caso de que no estuviera drásticamente reducida, o de la importada de África. Una cita de pie de página. En el punto sobre la explotación, la expoliación de la fuerza de trabajo indígena. Cita de pie de página. Según estimaciones conservadoras y como es sabido, solamente en lo que hoy constituye los territorios de México y Guatemala, la población india se redujo durante el primer siglo del tiempo colonial, de 20 a 1.5 millones de seres humanos. La responsabilidad de ello se repartió entre las enfermedades desconocidas importadas y las crueldades de los conquistadores y los que trajeron el Evangelio. Pienso que es importante recordar este hecho a la luz de una reflexión acerca del Estado en América Latina. Fin de la cita de pie de página. Retomamos el contenido central. La administración colonial se concentraba bajo estas circunstancias crecientemente en la función hacia afuera, esto es, asegurarle el monopolio en el comercio exterior a la, comillas, madre patria, fin de las comillas, empeñada en sus prácticas mercantilistas. Los criollos reclamaron y alcanzaron con el tiempo una participación más importante en el ejercicio de la dominación hacia adentro. De esta manera surgió el desdoblamiento del sistema de dominación, el poder institucionalizado de los cabildos, cuerpos deliberativos y ejecutivos internos, compuestos por representantes de los habitantes locales económicamente poderosos, y el poder no menos institucionalizado de los representantes de la corona en la administración colonial, que siempre eran ibéricos. Las incumbencias de ambas instancias estaban cuidadosamente delimitadas, lo cual desde luego no impedía que ocasionalmente surgieran conflictos. Estos últimos se profundizan especialmente en el siglo XVIII. Aquellos residentes locales, económica y políticamente poderosos,
reconocieron en la práctica comercial monopólica de la, comillas, madre patria, fin de las comillas, reconocieron un obstáculo para sus oportunidades de ganancia y enriquecimiento. Los cabildos exigieron el derecho a una mayor participación en las decisiones acerca de las funciones hacia afuera del sistema de dominación para conseguir que el comercio con productos locales no se desarrollara por más tiempo exclusiva o predominantemente a través de una sola metrópolis. Pero este derecho no hubiera podido ser concedido sino en el caso de que España hubiera renunciado voluntariamente a su monopolio. Mas no quería ni podía hacerlo, porque el monopolio era para España una de las pocas garantías para mantener la ilusión de seguir perteneciendo a los poderes hegemónicos de Europa. Con las declaraciones de independencia de las clases dominantes locales frente a la corona a comienzos del siglo XIX, formuladas casi siempre por los cabildos, sonó la campana del inicio del fin de la época colonial, que terminó unos 15 años más tarde, después de largas y sangrientas luchas. Las macrorregiones administrativas se desintegraron en numerosos estatutos individuales cuyo establecimiento se correspondía con los intereses de las respectivas oligarquías locales o regionales. La inserción de los criollos económicamente poderosos en el sistema de dominación aconteció pues desde el comienzo en el nivel político. Es más, se convirtieron en grupos dominantes porque lograron articularse políticamente y establecerse al lado de la administración colonial como ejecutores de un poder real y auténtico. Ello no afectó ni modificó la esencia material e inmaterial, dice el autor, dice Haynes, de entre paréntesis respecto de inmaterial, dice entre paréntesis, o sea, inmaterial, instituciones y leyes, fin del paréntesis, retomamos. Ello no afectó ni modificó la esencia material e inmaterial del sistema de dominación. En lo que fuera posteriormente Estados Unidos, el Estado resultó del hecho de que se formó durante la época colonial una, comillas, sociedad civil, fin de las comillas, sobre cuya base los actores y fuerzas sociales pudieron construir finalmente un Estado con sus propias instituciones y leyes. El autor tiene una cita de pie de página en el concepto que está entrecomillado, el concepto sociedad civil. Vamos a la cita de pie de página. La verdad es que ello es cierto también para los países que la lograron solamente en el curso del siglo XIX o todavía más tarde, el hecho de la sociedad civil. Bueno, fin de la cita de pie de página, seguimos, retomamos. Ocurrió en breve una revolución burguesa. En América Latina, la sociedad civil fue una ficción desde los inicios y durante mucho tiempo, y el Estado propio resultó al final del hecho de que se le quitó lo colonial a la dominación colonial y de que por lo demás se mantuvieron los aparatos y estructuras cambiándoles simplemente de nombre. En efecto, solamente muy pocos líderes de la independencia tuvieron un proyecto societal y político, esto es, una idea clara acerca de lo que debieran hacer con sus sociedades, en términos de un diagnóstico, una imagen objetivo, la palabra imagen objetivo está unido con un guión, y las políticas para lograrla. Las clases dominantes, por ellos representadas, veían en la independencia tan solo una vía para enriquecerse más, al poder participar, comillas, autónomamente, fin de las comillas, en el comercio mundial, mas no querían una alteración de los rasgos básicos del sistema de dominación, ni mucho menos de las características de las relaciones de producción económica, y ni de las características de las formas de organización social del trabajo. En breve, ocurrió una revolución oligárquica. Estando en la página 41, damos inicio a la segunda parte, que es titulada por Haynes Sontag como segundo. Así lucía en rigor el Estado que resultó de las guerras de independencia.
se le encasquetó al sistema de dominación la forma republicana. Se imitó el liberalismo político de las metrópolis europeas de la época. Los dominantes y su clase política, procreada de los líderes militares de las luchas independentistas, introdujeron la división de los tres poderes, los parlamentos y otros elementos del Estado capitalista burgués de entonces. Pero bajo tal superficie se mantuvieron las funciones y las características fundamentales del sistema de dominación colonial de antaño. Seguía tratándose de que el Estado tenía que garantizar hacia afuera la relación con el mercado mundial, en particular con las metrópolis que los dominaban, y posteriormente, a partir del último cuarto del siglo XIX, la inserción en el capitalismo creciente mundial XXX qua sistema de división internacional del trabajo. Voy a repetir eso último que leí. Es una cita textual. La inserción en el capitalismo creciente mundial XXX qua sistema internacional del trabajo. Hacia adentro, tenía que organizar la vida societal de modo tal que se pudiera primero superar la anarquía producto de las guerras de independencia y después acometer la producción de los bienes para el mercado mundial. En lo que se refiere a los rasgos básicos, también los nuevos estados estaban caracterizados por la representación única de la oligarquía criolla, esto es, por la exclusión de los dominados de todas las formas de participación en el sistema político. No importaba que los llamados comillas liberales o los comillas conservadores, fin de las comillas, se hubieran apoderado de los aparatos del Estado XXX. No existían prácticamente diferencias en sus políticas y decisiones públicas, si bien a veces en sus programas, especialmente con respecto al papel de la Iglesia y el peso del Estado central. En breve, la independencia no les deparó a las sociedades que la lograron en esos tiempos la posibilidad de establecer una sociedad civil. Vamos a una cita de pie de página. En este contexto, ciertamente no está de más recordar que los miembros de una sociedad capitalista se encuentran en numerosos, comillas, mercados, fin de las comillas, los cuales están diferencialmente estructurados y tienen consecuencias muy diferentes sobre las vidas de los individuos. Lamento no poder desarrollar esta idea en el presente ensayo. Debo limitarme a señalar el ejemplo de los distintos mercados de consumo. Fin de la cita de pie de página, retomamos el contenido grueso del texto. Bueno, ello se debe a causas estructurales, porque la sociedad civil, vista desde el ángulo nacional, requiere como presupuesto que se constituya un sistema económico con la capacidad de autorregulación. Una sociedad capitalista se basa en la acumulación de capital. Si ésta se fundamenta en y obedece a la dinámica de la propia formación social, la sociedad dispone de una economía con autorregulación, porque la acumulación está orientada hacia y desde adentro. Las sociedades subdesarrolladas de América Latina no tienen semejantes economías. En otras palabras, la acumulación del capital tiene lugar en el sistema mundial, cuyos mecanismos de funcionamiento les otorgan la naturaleza y la dinámica de los procesos internos de acumulación a las sociedades concretas. En los países centrales o metropolitanos, tales procesos no son solamente endógenos, sino también introvertidos, es decir, surgen de su evolución histórica y están en cuanto al comercio, con comercio exterior y todo, hay un guión largo XXX, comillas, saldados, fin de las comillas, hacia adentro. Entonces vamos a leer de corrido esto para que quede un poco más claro, si no quedó claro. Tales procesos no son solamente endógenos, sino también introvertidos, es decir, surgen de su evolución histórica y están, incluido el comercio exterior y todo lo XXX,
saldados hacia adentro. En cambio, en las sociedades periféricas, los procesos son bidireccionales. Entre paréntesis dice el autor, o con una expresión de Samir Amin, son extrovertidos, fin del paréntesis. Entonces, las sociedades periféricas tienen unos procesos bidireccionales. Una parte, que es la mayor, una parte del capital acumulado fluye permanentemente hacia el circuito de capital en el sistema mundial y consiguientemente en las economías metropolitanas, mientras que la otra parte, que es la menor, se queda en los países y conduce a la formación de las clases dominantes. Entre paréntesis dice Sontag, las oligarquías durante la acumulación originaria y las burguesías durante la acumulación capitalista propiamente tal. Entonces, oligarquías, burguesías, acumulación originaria, acumulación capitalista. Fin del paréntesis. Lo decisivo es que la acumulación de capital hacia afuera es la dominante y puede impregnar su sello hacia las formas de acumulación hacia adentro. Ello significa, en resumidas cuentas, que la reproducción material de las sociedades periféricas depende de su inserción en el sistema mundial y produce aquellas especificidades que en la bibliografía sobre el subdesarrollo y la dependencia han sido señaladas con el concepto de, comillas, heterogeneidad estructural, fin de las comillas. Lo anterior implica que las economías de las sociedades de América Latina y del resto del tercer mundo, en el que también se trata de lo propio y lo ajeno, están siendo, comillas, reguladas y hasta, comillas, dirigidas, fin de las comillas, reguladas y dirigidas desde afuera. De allí la dificultad de que produzcan sociedades civiles. En el modo de producción capitalista o de la economía de libre mercado entre comillas, sus mecanismos de funcionamiento determinan las maneras en que los distintos niveles de integración, es decir, económico, sociopolítico y sociocultural, determinan las maneras en que los distintos niveles de integración están vinculados y entretejidos entre sí. Si el nivel económico es autorregulado, por ello regula casi, comillas, automáticamente, fin de las comillas, regula casi automáticamente una parte de las relaciones globales de la sociedad civil, lo cual contribuye a que situaciones virtualmente conflictivas sean mitigadas e incluso eliminadas. En ello hay que buscar la eficiencia de los diferentes mercados, mientras que en otras, comillas, capas, fin de las comillas, o momentos, le asigna el peso relevante al nivel sociopolítico o cultural ideológico. Así funciona, grosso modo, el capitalismo en los países en los cuales se ha desarrollado endógenamente. En los casos de la dirección desde afuera de las economías, la fuerza integrativa del nivel económico se ve seriamente reducida. La regulación, comillas, automática, fin de las comillas, la regulación automática desaparece y la formación de los mercados está, comillas, estructuralmente distorsionada, fin de las comillas. Así, los niveles sociopolítico y sociocultural adquieren mayor importancia, para no decir igualdad, frente al económico. Por lo tanto, la cohesión de las sociedades periféricas depende esencialmente del nivel sociopolítico de integración y de su máxima manifestación. Dependen del Estado. En consecuencia, los conflictos societales son necesariamente políticos, puesto que no pueden ser mitigados ni mucho menos eliminados en y por el nivel económico de integración, y el espacio de la sociedad civil para su solución prácticamente no existe. Ello fue visible en el siglo XIX. Las diferencias de intereses, que a menudo eran pequeñas entre las distintas fracciones de la clase dominante, desembocaron en el intento de agarrar el poder del Estado por parte de la fracción que quería imponerse, precisamente porque el Estado era la única institución
que hacía posible tal imposición en contra de los competidores. Otro ejemplo. Cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX, los sectores medios de algunas sociedades tales como por ejemplo Argentina, Brasil, México y otros, cuando a comienzos del siglo XX los sectores medios de algunas sociedades reclamaban un lugar propio en la sociedad y una participación en el sistema de dominación, también trataron de tomar el poder del Estado. Aquí radica una buena parte de la explicación del porqué de la notoria inestabilidad de las formas de Estado. Manifiesta también en el hecho de que los sucesivos gobiernos proclamaban siempre nuevas constituciones. Desde luego que el Estado, como conjunto de instituciones y estructuras, puede tener también carácter instrumental, bajo determinadas circunstancias coyunturales en aquel entonces y hoy día, puede ser, comillas, un instrumento en las manos de la clase dominante, fin de las comillas. Pero como institucionalización del nivel de integración político, el Estado tiene un grado relativamente elevado de autonomía frente a los otros niveles. Ello no disminuye su naturaleza capitalista, sino que remite a su complejidad. De aquí lo paradójico del Estado en la periferia latinoamericana. Por un lado, se le invoca y se le conceptualiza como, comillas, Estado fuerte, fin de las comillas. Otros lo ven como, comillas, Estado débil, fin de las comillas. De hecho, cumple ambas condiciones a la vez. En el ejercicio de su función de asegurar la cohesión de las sociedades, es fuerte. En el contexto del comillas, sistema interestados, fin de las comillas, del comillas, capitalismo histórico, fin de las comillas, es débil. Bueno, sin las comillas esto quedaría así. En el contexto del sistema interestados, del capitalismo histórico, es débil. Sigamos. En cuanto a la primera condición, se trata de evitar que los conflictos sociales XXX, QA políticos rompan las sociedades, y para ello hacen falta instituciones y estructuras fuertes. En lo referente a la función hacia afuera, debe garantizar, a través de su participación en los mecanismos del sistema interestados, la permanencia de la reproducción dependiente, es decir, la inserción de las economías, las sociedades y los estados en el sistema mundial, y para ello hace falta un grado elevado de, comillas, soberanía restringida, fin de las comillas, y por ende de debilidad. Estando en la página 45, damos principio a lo que el autor titula tercero, que es los comienzos, el inicio de la última parte del artículo. Tercero, separar lo propio y lo ajeno de y en el estado del capitalismo periférico de las sociedades de América Latina es prácticamente imposible. El, comillas, enfoque de la dependencia, fin de las comillas. Vamos a una cita de pie de página respecto de lo que está el concepto entrecomillado enfoque de la dependencia. Lo diferencio, entonces cita a pie de página. Lo diferencio de la, comillas, teoría de la dependencia, fin de las comillas. Lo diferencio de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es la versión estructuralista. Esa versión fue introducida en la discusión por Teotonio dos Santos, por Rui Mauro Marini y por otros. Y ese concepto, teoría de la dependencia, fue formalizada sobre todo por estudiosos de mayúsculas iniciales, primer mundo. El enfoque de la dependencia, que es el concepto que aparece en lo grueso del texto de Sontag, el enfoque de la dependencia, diferente de la teoría de la dependencia, concibe el concepto de, comillas, dependencia, fin de las comillas, no como pilar de una nueva teoría, por ejemplo, para completar la del imperialismo, sino como instrumento hermenéutico
para el desciframiento de las prácticas de los actores sociales. En este sentido, puede ser reconciliado con aquellas teorías sociológicas que tienen tales prácticas como objeto de estudio. Retomemos, fin de la cita de pie de página, retomemos la lectura. El enfoque de la dependencia ha insistido en la dialéctica entre factores externos y factores internos en el análisis de los problemas y las dinámicas de las sociedades periféricas de la región. Lo externo o exógeno debe devenir endógeno y penetrar las prácticas de actores y fuerzas sociales internos, así como las estructuras y sistemas resultantes de ellas, para que pueda desplegarse y operar. Análogamente, lo propio y lo ajeno son dos caras de la misma moneda a la hora de intentar analizar teóricamente un problema como el Estado en América Latina. Lo propio y lo ajeno se han constituido en un todo en las orientaciones y patrones de acción de los sectores, grupos y clases sociales y pues obviamente sus miembros individuales. Ósmosis que se ha iniciado con el encuentro de diferentes culturas de un modo conflictivo y doloroso y que no podrá superarse sino del mismo modo. De todas maneras, hubo un intento de disolver el campo de tensión entre sociedad civil y Estado y promover así la estabilidad política en América Latina. Ocurrió en parte del tiempo en el cual muchos estados de la región aplicaron más o menos fielmente el modelo de desarrollo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Económicamente, la CEPAL se basaba en la modernización y diversificación del sector primario, principalmente productor de bienes para el sistema mundial, y en la industrialización vía sustitución de importaciones, es decir, en el, comillas, desarrollo hacia adentro, fin de las comillas, en contra del desarrollo hacia afuera, también entrecomillado, que había sido el modelo característico de los tiempos decimonónicos después de la independencia. La disminución implícita de la reproducción dependiente significaba al mismo tiempo el fortalecimiento de los fundamentos económicos de la sociedad civil. Social y políticamente partía del supuesto de que el desarrollo económico iba a engendrar una sociedad, comillas, moderna, fin de las comillas, en el sentido de sus estructuras de valores y símbolos y de su movilidad, y que iba a generar un proceso de democratización de los sistemas políticos. Así perdería terreno la sociedad, comillas, tradicional, fin de las comillas, perdería terreno amén de que se eliminaría la inestabilidad de las formas de Estado. Al Estado, dice el autor, dice que este argumento de la CEPAL fue históricamente correcto. Entonces vamos a leer el argumento de la CEPAL, que Sontag respalda. Al Estado le correspondería un papel esencial en la promoción de este tipo de desarrollo. Sociológicamente, este modelo debe ser interpretado como intento de crear una sociedad civil. Ello se haría al, comillas, interpelar, fin de las comillas, y así constituir nuevos actores sociales. Estos crearían entre sí un consenso acerca del proyecto societal y político hacia el futuro. La aplicación del modelo no generó las consecuencias anheladas y esperadas. Por un lado, fue realizada en una fase en la cual el sistema mundial y las metrópolis que lo dominaban, especialmente Estados Unidos, cambiaron de todos modos la división internacional del trabajo con miras a una mayor industrialización de las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Ello, aunado al peso creciente del capital productivo transnacional, conllevaba el germen de lo que Osvaldo Zunkel, entre otros, conceptualizó a finales de los 60 como, comillas, desnacionalización, fin de las comillas, del proceso industrial,
y comillas, desintegración, fin de las comillas, de las sociedades nacionales. Dice el autor que esa fase fue que inició en los comienzos de los años 50 y que fue hasta mediados de la década de los 60. Sigamos. Por el otro lado, se acentuaron los, comillas, efectos concentradores y excluyentes, fin de las comillas. Entonces se acentuaron esos efectos, de manera tal que la monopolización económica y la marginalización social se convirtieran en graves problemas societales. Adicionalmente, la propia aplicación del modelo transformó los actores sociales. Por ejemplo, la burguesía había estado al comienzo dispuesta a un compromiso, comillas, nacional, fin de las comillas, pero las tendencias monopólicas y transnacionalizadoras la llevó a la burguesía a convertirse finalmente en una, comillas, burguesía asociada, fin de las comillas. Burguesía asociada al gran capital internacional, mientras que la constitución de los, comillas, sectores medios, fin de las comillas, fueron constituidos como agentes del cambio social, todo de lo cual resultó muy difícil, pues esto del cambio de los sectores medios resultó muy difícil por su composición heterogénea. El consenso desembocó en el conflicto. Este fue directa e inmediatamente político. Bien, un paréntesis. Este autor utiliza muchas comillas y eso dificulta la escucha del documento. De ahora en más voy a dejar de leer las comillas. Bien, sigamos. A la fase del popularismo y del estado del compromiso nacional popular, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, la palabra popularismo y el concepto, la frase estado del compromiso nacional popular va entre comillas. Sigamos, sin comillas. A la fase del popularismo y del estado del compromiso nacional popular siguió otra fase de regímenes dictatoriales, si bien con diferentes contenidos socioeconómicos, según las sociedades en diferentes momentos. Diferentes contenidos según las sociedades en sus diferentes momentos. Brasil en 1964, Argentina en 1966 y de allí en adelante varias veces la misma Argentina. Panamá y Perú en 1968, Ecuador 1972, Chile y Uruguay en 1973 y etcétera, dice el autor, etcétera. Las manchas blancas de la democracia, entre comillas, manchas blancas de la democracia, cubrían a mediados de los años 70 en el mapa de la América hispanoparlante o lusitana apenas a Colombia, Costa Rica, México, Venezuela y República Dominicana, apartando los casos especiales de Cuba y de la Revolución Sandinista de 1979. Aún así, fue un intento regional por disolver el campo de tensión y no se ha quedado sin consecuencias. La aplicación del modelo no ha podido constituir en forma definitiva a los actores sociales, entre otras razones porque su visión de la causalidad cuasi automática, desarrollo, modernización, democratización, la causalidad cuasi automática entre desarrollo, modernización y democratización, implicó orientar los esfuerzos solamente hacia el desarrollo y no hacia la modernización y la democratización. Pero al mismo tiempo se ha creado conciencia. Mucho le deben al modelo del compromiso nacional popular los numerosos movimientos sociales de los 70 y 80 con sus demandas de pluralidad, autonomía y participación real, no solamente formal en los procesos de toma de decisiones públicas.
Sin embargo, el Estado de América Latina, en su tensión con la sociedad civil, ha cambiado poco. Adicionalmente, la crisis del modelo y del populismo desde el segundo lustro de los años 70, acentuada por el estallido de la crisis de la deuda en 1982, han hecho más vulnerables a las sociedades de la región ante influencias provenientes desde afuera, especialmente desde las metrópolis. Un ejemplo de ello es el hecho de que se aplican en casi todos los países los recetarios económicamente neoclásicos y políticamente neoconservadores, predicados por los grandes organismos financieros del sistema mundial, entre paréntesis dice Sontag, con consecuencias nefastas para las condiciones materiales de vida y la conciencia sociopolítica de las grandes mayorías. Fin del paréntesis. Otro ejemplo consiste en que la redemocratización de muchas sociedades y la profundización de la democracia de otras, bajo la bandera de la reforma del Estado, por ejemplo, reforma del Estado va entre comillas, apuntan a menudo, aunque no a nivel del discurso político, hacia un Estado que es incapaz de resolver su relación con la sociedad civil, porque está siendo reducido una vez más a sus tradicionales funciones hacia adentro y hacia afuera, además debilitadas por la coyuntura del sistema mundial. La presión hacia la adaptación de los países latinoamericanos, que resulta de las transformaciones del sistema mundial, no contribuye precisamente a que se superen en el interior de las sociedades viejas y hasta seculares tensiones y anacronismos. Dice el autor que se pueden citar como transformaciones del sistema mundial, por ejemplo, la revolución científico-técnica en la producción, los cambios en el modo de vida, la atomización individualista, la consolidación de los tres grandes bloques, las controversias por la hegemonía entre esos tres grandes bloques y otras más como transformaciones del sistema mundial. Vamos a una cita de pie de página en lo que el autor dice sobre controversias por la hegemonía entre la creación, entre la consolidación de los tres grandes bloques. Dice, pie de página. Conste que según mis propios análisis y los de otros estudiosos, la actual situación de la guerra del Golfo Pérsico no altera, sino transitoriamente, la lucha por la hegemonía. Por un lado, la alianza entre los tres bloques está centrada en la cuestión energética, de la que depende el modelo de acumulación y regulación prevaleciente en el sistema mundial. Por el otro, hay que entender la actitud de Estados Unidos también como un intento desesperado por usar su poderío militar y conservar así su hegemonía global. Pienso que las divergencias entre los tres bloques se recrearán y se acentuarán en relativamente poco tiempo. Fin del pie de página. Bien, retomemos. Las perspectivas no son pues color de rosa. Lo que trae el futuro, lo que el futuro trae, depende, sin embargo, no solamente de las tendencias de larga duración, sino también de las capacidades de nuevos y viejos actores sociales de influir sobre ellas. En este contexto, el Estado latinoamericano, es decir, a este especial Estado, le corresponderá un papel importante, positiva o negativamente. Es el fin del ensayo de Heinz Sontag, sociólogo alemán. Un ensayo escrito en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, escrito entre el mes de noviembre del año 1990 y el mes de febrero del año 1991, según lo dice su autor al final del ensayo. Gracias, yo soy Viviana Delgado.